Pues volvemos de publicidad y lo hacemos acompañados, yo diría, de uno de los maireneros que ha llegado a la cumbre como artista, a lo más alto en el mundo de las bellas artes. Es doctor y catedrático de escultura en la Facultad de Bellas Artes y de la Universidad de Sevilla y numerario de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, hijo además predilecto de la villa de Mairena de Arcor. Estas son algunas de sus distinciones y ya podrán advertir quién es. Se trata de Antonio Gavira, a quien ahora saludo. Antonio, muy buenas noches y bienvenido. Un placer tenerle en este plato. Muchas gracias. Hoy vamos a centrarnos, tenemos mucho de lo que hablar, pero hoy vamos a hablar en especial de la imagen de Nuestra Señora del Amparo, que salió de sus manos hace ya bastantes años. Bueno, antes que nada quiero preguntarte en estos momentos, porque casi con 90 años sigues haciendo todavía algunas esculturas, sigues trabajando. ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Ciertamente. Pues mira, me encuentro muy ilusionado porque tengo la posibilidad de poder desarrollar un arte más libre, un arte, digamos, más individual, sin tener sometimientos a exigencias de las demandas de los interesados por mi arte, que siempre ponen límites o hay exigencias muy particulares. Y ahora pues se puede decir estoy nadando sobre agua dulce. Después de 48 años de ausencia de Mairena, 40 de profesor, me encuentro, mi jubilación ha sido eso, como dice la palabra, júbilo. Echo de menos mi vida en la capital, con mis compañeros, profesores y otros artistas, pero estoy viviendo en Mairena una etapa muy interesante, que es poder recrearme imaginariamente de mi pasado y de poder desarrollar un arte más libre, podríamos decir. Yo me he desarrollado mi vida artística mayormente en la escultura profana y monumental, pero no obstante no he dejado de hacer de vez en cuando alguna imagen por encargo. Una de ellas es la de Nuestra Señora del Amparo. Era una imagen que se echaba en falta en Mairena, pues en la antigua se destruyó en la guerra y pasaron casi 20 años, casi no, más de 20 años, 23 años, hasta que se pudo hacer una nueva. ¿Echaba en falta en esos momentos el pueblo de Mairena una imagen de la Virgen del Amparo? Claro que sí, lo que es que una época muy difícil de poder recuperar tanto como se perdió en el 36, y primeramente había que acudir a la imagen del Cristo de la Cárcel. Esto surgió, la hermandad desde luego ya tenía previsto recuperarla, y surgió y animó a la hermandad un hermano conocido en Mairena por Pepe Carlillo, que quiso aportar su honorario, sus primeras ganancias, digamos, como profesional en la música, en la banda municipal y filarmónica de Sevilla. Pepe Carlillo se prometió que se realizase esa imagen con sus primeros sueldos, sus primeros dineros obtenidos en su profesión de músico. Como eso yo sabía que él no llegaba a una altura suficiente económicamente, no hubo problemas cuando hicimos el contrato, porque le puse un precio que fuera asequible a su medio económico. Y así se realizó, lógicamente de acuerdo con la Hermandad del Cristo de la Cárcel. En esos momentos, antes de realizar la nueva imagen de la Virgen, estaba procesionando con una imagen de María Auxiliadora, creo recordar, que hacía las veces, ¿no?, de la Virgen del Amparo, iba colocada delante del cuadro. Exactamente. Sin embargo, no había esa vocación. No, claramente. Es que ella, la imagen del Cristo en la calle, se echaba muy de menos la presencia de la Madre de la Virgen a los pies. Y ya tuvo que surgir, como es lógico, la recuperación de la sustitución, digamos, de la desaparecida que era de marfil. Era una imagen de marfil de unos 30-35 centímetros, goticista, propia de las imágenes del siglo XVI,
que por reminiscencia guardaban esa curvatura propia del marfil, del colmillo del elefante, se hacían de marfil. De manera que, recordando eso, se creó un estilo en ese sentido compositivo de la imagen curvada con el niño, siguiendo la estilística y la manera de componer una imagen en marfil. Se siguió haciendo en madera también. Fue como si hubiese arraigado esa tipología en la madera también. Bueno, ya nos has comentado que el encargo te llega a través de un hermano que tenía esa ilusión de hacer un donativo con su primer sueldo, pero a ti, ¿cómo se pone en contacto contigo? ¿Cómo llega hasta ti y te dice que tenías que hacer la Virgen del Amparo? Pues yo conocí a este señor, amigo, que está incluso en la familia, por su hermano Francisco con mi hermana. Yo, cuando salí de una larga enfermedad en el año 50, empecé ya a trabajar en mi estudio de la calle Concepción, en Mairena, y él tuvo la idea de dirigirse a mí a proponerme la realización de esta imagen. Lógicamente, yo no conocía esta imagen nada más que a través de fotografías antiguas. Hice una investigación a fondo, concienzuda, me documenté oralmente a través de las personas mayores, como mi madre o mi familia, que la conocieron. La estilística, yo iba tomando datos, iba tomando notas y siguiendo también un poco la tradición goticista de la época. Ya hice yo unos bocetos. Esos bocetos son los que los vio la hermandad, dejaron en mis manos que yo decidiera cuál de ellos sería el más adecuado para realizarlo. Así que me puse a la obra, se reprodujo en madera de marfil, de marfil era la antigua. Esta se hizo en ciprés, madera de ciprés, por dos motivos. El ciprés presta mucha facilidad para su manejo en el detalle, por una madera muy compacta y una madera que por su olor, por su aroma, evita de que entre la polilla. Era una madera muy usual en la imaginería tradicional. Así que la única cosa que hubo que comentar con la hermandad fue que yo había proyectado la Virgen sin el niño, pero que la hermandad tenía que decidir si iría con el niño o sin el niño, porque la antigua tenía un niño en los brazos. Lógicamente, el no llevar el niño tenía dos causas, dos motivos. Una por economía, menos problemas artísticos, menos trabajo, y otra porque ya la hermandad consideraba que la Virgen ya llevaba a su hijo en la cruz representada en el Santo Cristo de la Cárcel. Por eso se decidió hacerla sin el niño. Es decir, a la hora de tallar la imagen teníamos ese modelo anterior de la antigua Virgen, pero con algunas modificaciones, algunos cambios como este que nos comenta. Exactamente. Modificaciones, diría yo, estilísticas, no tanto, pero sí el haber prescindido de componerla con el niño y darle pues ese clasicismo propio del goticismo, que era un gótico ya muy avanzado, casi podíamos decir de principios del Renacimiento. Yo considero y yo mantengo la idea de que el Cristo de la Cárcel era del siglo XVI. Principios del siglo XVI, porque se ven las características propias de las imágenes de finales del siglo XV, ese goticismo que aún perdura un poco en la imaginería del siglo XVI. Es decir, con la imagen se ha querido hacer más o menos del mismo estilo, del mismo momento
en el que se podría considerar que fue hecha la imagen primitiva del Cristo de la Cárcel, ¿no? Pues para sí. que fueran acorde al mismo movimiento artístico, ¿no? Claro, yo creo que era totalmente, como diría, correcto, la presencia en el Cristo de una estilística de época goticista a la Virgen, que también conservaba las características propias del goticismo en las últimas imágenes del 15 y primeros del 16. Bueno, los requisitos que debía de cumplir la imagen, imagino que se debía de conservar la estatura, la medida académica que tenía la anterior para poder procesionar como lo hace a los pies del Santísimo Cristo de la Cárcel. Ese sería, imagino, uno de los requisitos. ¿Qué otros requisitos, qué otras normas te impusieron o te propusieron más bien desde la hermandad? Bueno, pues lógicamente no se podía hacer una reproducción exacta porque la imagen que daban las fotografías, aparte de que eran de mala calidad, eran muy antiguas, no se percibían bien las formas concretas del telaje, de las telas, de la expresión del rostro, no eran buenas fotografías y pequeñas, entonces yo me tuve que adaptar más a la estilística de la época, de toda esa imaginería en general del gótico al Renacimiento. Entonces tuve que ojear en la historia del arte, en la imaginería que predominaba en las vírgenes de esa época. Entre eso y la impresión que me daba en modo global la imagen antigua, pude deducir lo que tenía que representar y cómo representarlo en la nueva imagen de la Virgen del Amparo. Era imposible además reproducir una copia fiel del anterior porque el marfil ya es un elemento que deja de emplearse, ¿no?, en el siglo XX. Ya, bueno, esta tenía que ser de madera y por tanto, presumiblemente la anterior tendría colores más parecidos, ¿no?, en tono marfil. Exactamente. Cosa que hoy en día, pues, es el color policromado de la madera, ¿no? Exactamente. Es que el marfil solamente se le daba unas veladuras, unas simples veladuras para diferenciar el colorido de unas telas con otras. Y sobre todo se aplicaba mucho sobre el marfil grecas y adornos dorados, pero predominaba en general, predominaba el marfil. Con esa pátina propia que le da el tiempo y le dan los siglos, era una imagen de mucha calidad artística que no se sabe qué pasó con esta imagen, si fue rescatada por alguna persona o fue echada a la hoguera, no se sabe el destino que tuvo que sufrir esta imagen. Una de las descripciones de esa imagen la hacía Elías Méndez Carrión en la reseña histórica del Santísimo Cristo de la Cárcel, y como bien comentaba, tenía esos tonos áureos, por ejemplo, en los cabellos, que decían que eran de hilos de oro, ¿no?, los cabellos de esta imagen. Bueno, era el dorado que yo he dicho que se solía aplicar mucho en el marfil, el dorado y la plata, la plata repujada como la ráfaga o la corona, que a esa se le ponía, tenía un nombre muy específico que se le decía a estas imágenes, que eran marfil, oro y plata, criselefantina. Un estilo, una interpretación bajo una denominación muy especial, imagen criselefantina, que quiere decir composición de varios materiales, entre ellos los más ricos, los más nobles, como el marfil, el oro y la plata. Bueno, pasaron 23 años hasta que se bendijo esta nueva imagen. Se bendijo en el año 1959, si no recuerdo mal, ¿no? En el año 1959. Habían pasado, pues eso, 23 años sin la presencia de la Virgen en la capilla. ¿Y cómo fue el recibimiento que se hizo, tanto por parte de la hermandad como del pueblo de Mairena, cuando llega la nueva imagen? Pues lógicamente había sus opiniones positivas o negativas, porque todavía vivían muchas personas que conocieron la antigua de marfil, pero ya digo, era
casi imposible poder hacer una reproducción exacta de la desaparecida, ya digo, por falta de medios gráficos que no existían. Entonces la fotografía era muy endeble, muy frágil, muy pobre, y tampoco en aquella época había en Mairena artistas que la hubieran reproducido de alguna manera. No hay constancia de que esa imagen haya sido reproducida o la haya imitado otros artistas. Pasando ya a otros asuntos, hemos conocido algunos esbotos de los que han quedado en la capilla del Cristo de la Cárcel. Concretamente quedan 2 en la capilla, pero querías comentar que antiguamente había muchos más. Sí. Y traías algunos apuntes sobre los esbotos que había en la sacristía de la capilla. Sí. Pues adelante. Todo recuerdo que en la sacristía del Cristo de la Cárcel prácticamente estaban todas las paredes llenas de esbotos. Eran pinturas, relieves en distintas materias, madera, barro cocido, objetos que representaban la escena del milagro, muletas, cabezas de personas en distintos materiales, todo ello artísticamente muy pobre. Se conoce que las personas pudientes económicamente podían dedicarle obras más importantes bajo el punto de vista artístico, pero lógicamente las familias de pocos medios económicos, pues entonces Mairena no había artistas como tenemos hoy y acudían a simples aficionados. Entonces muchos de los esbotos, estos eran pinturas que recogían la escena ocurrida, la cual dio lugar al milagro. Una persona que sacaban después de muchos años, de muchas horas, en un pozo sacaban vivo, otras personas cogidas por un carro que siguieron viviendo, y así tantos casos representados simbólicamente o de una manera sencilla en esos esbotos, como gratitud y recuerdo de los favores hechos por el Cristo de la Cárcel a esos enfermos o a esos accidentados en la época que se consideraban milagros tanto del Cristo de la Cárcel como de la Virgen del Amparo. Esos fotos desaparecieron años después del 36. Es decir, que ahí ya la culpa es de los propios cofrades que tenían el encargo, pues tenían sí, yo no sé qué mentalidad fue la que indujo a que esto desapareciera. Dicen que si lo quemaron o que algunas personas cogieron los de más calidad artística y lo otro desapareció, la cosa que no está muy clara. Pero claro, también decían que como eran tantos, la limpieza era muy costosa, de polvo y de mantenimiento, estaban muy deterioradas muchas de ellas y desapareció. Yo lo que lamenté que don José María Vázquez Soto, que fue coadjutor en los tiempos de don Enrique Prusque, escribió un libro sobre los esbotos en los templos sevillanos y de la provincia, y quiso haber incluido los de Mairena, del Cristo de la Cárcel. Él se sintió muy contrariado el no poderlo incluir en ese libro, que por cierto yo tengo un libro que me donó don José María Vázquez Soto de los esbotos. Hubiera sido un elemento histórico muy importante en una hermandad, porque es parte de la historia de la hermandad y de los beneficios que el Cristo de la Cárcel y la Virgen ofrecieron y dieron lugar a muchos milagros sucedidos en Mairena en otras épocas. Y tenemos que hablar también, siguiendo también con arte pictórico, sobre los frescos de la capilla del Cristo de la Cárcel, esos que decoran, ornamentan la cúpula y las pechinas, sí. Los cuales pues también fueron obras suyas. Bueno, aquello fue una obra que se hizo a principios de los años 60 y lo hicimos entre un
artista alcalareño que se casó con una mujer de Mairena, no recuerdo su nombre. Francisco Pascual Reyes. De Francisco Pascual. Que fue también fue discípulo. Quien hizo la imagen de nuestra patrona, Sí, de la Virgen hizo de los Remedios, la o imagen de la Virgen de los Reyes, Uh-huh. la Virgen de los Reyes y la Virgen de los Remedios. Entonces estaba yo a mitad de mis estudios artísticos en la Escuela Superior de Sevilla. Y lógicamente estaba ya muy bien formado porque su maestro fue Manuel era un imaginero de Alcalá de Guadaira. Pineda Calderón. Pineda Calderón. Yo iba mucho a su estudio en Alcalá y él me visitó mucho cuando estuve enfermo. Y la verdad es que este muchacho era un buen artista, murió muy joven. Y nos unimos para la decoración de esa bóveda. Él se dedicó más a la ornamentación decorativa, aunque nos repartimos la parte de pintura artística de escenas de la historia de los santos, y yo hice en particular, que más tenía interés, la escena de los presos del Cristo de la Cárcel orando ante el Cristo de la Cárcel, que últimamente se han hecho unas reformas que no han respondido a una restauración, digamos, una restauración rigurosa, sino que más bien se han implantado nuevas obras de diversos artistas. Solamente yo intervine también en la parte escultórica. Lo único que hay que son los ángeles que rematan las pechinas de la bóveda, que eso han quedado ocultos. En fin, eso tiene una historia de muchos años, lógicamente eso me sirvió como principio para empezar yo a dedicarme también a la pintura. En tu vida has tenido mucha relación, muchos contactos con el Cristo de la Cárcel, con la capilla, con la Virgen del Amparo, sin duda. No hay más que ver lo que acabamos de hablar, ¿no? Pero con el Cristo has tenido una vida muy relacionada con ese cuadro. Pues sí. Incluso conociste de primera mano al artista que lo pintó, al que se encargó de hacer la réplica que hoy en día es la que veneramos. Son la coincidencia y las sorpresas y las cosas de la vida. Que yo cuando inicié los estudios en Bellas Artes en Sevilla tuve de profesor de dibujo a don Félix Lacárcel, que fue el autor del cuadro del Cristo de la Cárcel. Cuando se enteró que yo era de Mairena, me preguntó que si conocía el cuadro del Cristo de la Cárcel, y digo, por supuesto que sí, y yo quería hacerle a usted unas preguntas. Y tuvimos un intercambio de palabras muy interesante, porque me explicó muchos secretos, digamos, de técnica, de materiales, de posibilidades de poder hacer la reproducción de ese cuadro del Cristo. Y me enteré de todo el proceso, materiales empleados, que después me vinieron muy bien, pasados los años y haber muerto don Félix Lacárcel. Yo no quiero tocar jamás una obra de un artista que aún vive. Entonces yo me comprometí y la misión mía fue intentar darle un poco de más luz, porque la Junta de Gobierno, cuando visitaba el estudio de don Félix Lacárcel, consideraba que el cuadro estaba muy claro. Luego fue lo contrario. Fue lo contrario. Es muy diferente ver un cuadro con una luz magnífica digital y una luz cenital natural, a verlo luego, ese mismo cuadro, en el interior de una iglesia con la oscuridad y la escasez de luz. Entonces se consideró el cuadro muy oscuro, muy oscuro. Pasaron los años
Y yo ya había pintado varios cuadros del Cristo de la Cárcel, hice un estudio muy exhaustivo de ello, y entonces como diría, me echaron el problema de tocar un cuadro que no es mío y un cuadro al que yo tenía mucho respeto, y lo pude restaurar, más que restaurar, darle un poco de contraste de luz y sombra, con simples veladuras, oscureciendo un poco el fondo. Eso se hizo muy en secreto, pero que dio resultado. El antiguo se veía, pero se veía cuando se sacaba alguna vez en rogativa en la calle con la luz natural, pero dio resultado, y yo ya sabía qué materiales empleó el autor, qué barnices, porque no se pueden adulterar los materiales de una obra con materiales distintos que pueden influir mucho en la destrucción o en la desaparición del original. Entonces había que respetar. Una restauración es muy difícil. Este señor, don Félix Lacárcel, era valenciano. Se vino porque ganó la plaza en Sevilla, y su técnica estaba dedicada fundamentalmente, aparte del dibujo, que es lo que me daba a mí como profesor, era restaurador, pero un restaurador destacado y pintor de cuadros de museos. Esa fue su dedicación principal, el trabajo sobre las imágenes antiguas, sobre todo en la pintura, en sus restauraciones, y pintor copiador de obras de museo. Yo tuve la suerte de contactar con él y aprendí mucho para los sucesivos cuadros del Cristo que he venido pintando, que no hace mucho encontré una matriz de un talonario de los cuadros que he pintado y superan los 60 en Mairena. De ellos solamente 3 grandes, pero siempre respetando las medidas del auténtico, del original, porque yo no he querido nunca reproducirlo al mismo tamaño. Fue para mí uno de, como pintor, de pinturas antiguas, que puedo decir que la única que merece la pena mencionar. Las reproducciones que yo he hecho y los toques de efectos de luz que pude lograr, en el que aún tenemos, que quiera Dios que sea por muchos años. Para toda la vida, si es posible. A día de hoy, ¿qué le pedimos? ¿Qué le pedimos al Cristo de la Cárcel? Con esto nos vamos a despedir. Pues mira, yo le pediría vivir mientras sea útil, y sobre todo mientras sea útil para seguir produciendo arte. Me parece que no me va a dar tiempo porque tengo una carpeta llena de ideas, y el de arriba es el que manda. Yo estoy intentando, de todo lo que tengo en proyecto, irlo realizando por orden de prioridad. Muchas cosas me quedarán por hacer. Me considero ahora que es cuando estoy en condiciones de empezar. Pues adelante y que Él nos ayude siempre. En condiciones de empezar, porque la verdad pasa como ocurría en las tribus de los territorios salvajes. Los sabios, los que más sabían, los que más experiencia tenían, eran los jefes. Ahora es cuando yo estoy en condiciones de empezar otra vez a ser profesor y a hacer nuevas obras. Pues con ello nos vamos a despedir. Muchas gracias, Antonio. Le esperamos de nuevo cuando sea posible, para que venga pues a hablar sobre tanto que conocemos. Gracias a ti, porque tengo interés en que Mairena sepa muchas cosas que están ocultas. Todos tenemos cosas que decir, y yo tengo algunas que de una manera o de otra quiero que lleguen a la gente de Mairena.
De momento tengo mi proyecto de dejar unas 30 y tantas obras para que las disfrute Mairena. Pues hablaremos de ello otro día. Muchas gracias, Antonio. No, Nos vamos a marchar a publicidad, volvemos en unos poquitos minutos, para hablar sobre las ánimas benditas. Van a estar con nosotros los campanilleros que en estos días están cantando por las almas de los fieles difuntos.